agradeceros que me hayáis traído para acá y además encantado porque así había compañeros del foro que no veía hacía tiempo y nos ha dado ocasión de darle un abrazo. Yo les voy a hablar de la guerrilla de la provincia de Cádiz, en Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar. La guerrilla de aquella zona tiene muchísima importancia y tiene muchos lazos en común con la guerrilla de Málaga. Es una pena que no haya podido estar con nosotros y de aquí pues, quiero dar un recuerdo a nuestro amigo José Aurelio Romero Nava, que es el que tiene estudiado la guerrilla desde Granada hasta Estepona, y nosotros hicimos un pacto y nos respetamos la zona en el sentido de investigación, porque llega hasta Estepona prácticamente, donde empiezan los estudios nuestros. Así que ya son más de 14 años los que estamos investigando la guerrilla en la provincia de Cádiz, y les voy a dar un apunte muy importante cuando hablamos de la guerrilla. La guerrilla en la provincia de Cádiz, aunque se llama de la provincia de Cádiz, albergaba la zona de la serranía de Ronda, limitando ya casi prácticamente hasta Casares y el Campo de Gibraltar, aunque para los libros, para la historia, se le considera la guerrilla de la provincia de Cádiz, pero el nivel, el tono geográfico donde se desenvolvía era ahí. El número aproximado de personas que estamos hablando, teniendo en cuenta que muchos no pudieron, que escaparon a Marruecos, de otros no se tuvo constancia ninguna por haber escapado y nunca fueron detenidos, estamos hablando de un total de 500, 600 personas de las que tenemos en base de datos y de las cuales estamos hablando de esta parte geográfica. Esta es la influencia que tuvo y que hace poco, ahora cuando el compañero ha abierto la jornada, ha mentado varios guerrilleros de los que estuvieron ayer, lástima que no pude estar, porque algunos de ellos, como el de Brescia, también tuvo que ver en la guerrilla en aquella parte. Es significativo, pero hubo muchos que estuvieron en los dos lados por aquello de los terrenos. La guerrilla en la provincia de Cádiz, Serranía de Ronda y Campo de Gibraltar, se extendió como he dicho, por toda esta parte y cogió la zona de Jerez, Casares, llegamos casi a Estepona, Algeciras, Ubrique, Olvera, Alcalá del Valle. Todo eso fue la parte donde se desenvolvió la guerrilla. Ahí, en esos primeros momentos, lo que hay son huidos, se llaman huidos. Estamos hablando de 1939, es donde empiezan, donde se tiene constancia que empiezan en aquella zona y en esta también a actuar lo que luego vamos a llamar guerrilleros. Son huidos, son hombres vinculados a sus ideales políticos, que en su mayoría, y lo que intentan en aquella zona es buscar ya un sitio donde pasar a través del estrecho y escaparse. Otros quedan vinculados a lo que va a ser luego la guerrilla. Así que el primer comienzo empieza en 1939, donde se van haciendo varias partidas de guerrilla. Una partida podríamos estar hablando desde 40 personas hasta 30, pero por regla general eran partidas pequeñas. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que ya la compañera la ha resaltado, que en muchos sitios no hubo guerra, como fue precisamente por la parte del Campo de Gibraltar. Allí lo que hubo es represión pura y dura desde el primer momento, y entonces ya había huido gente a la sierra. La mayoría huyen, intentan de venirse por la parte de Málaga, pero quedan algunos ya en la sierra, escondidos, aunque son huidos. Entonces las partidas estaban compuestas, como he dicho, por ese número de personas. Las primeras partidas, la primera constancia que se tiene, para empezarnos a ubicar históricamente, es cuando Pablo Pérez Hidalgo, llamado el Rubio de Bobadilla, y Manolo el Rubio, este hombre, al no poder huir por la parte de Alicante ni por ahí, intenta en un principio, viene con otro que han estado combatiendo, que era con el asturiano, se vienen para esta parte. Su primera intención era pasar a Marruecos y desde allí, como pasó con muchos republicanos y gente que lucharon, ver lo que iba a pasar. Pero se queda en la zona. Él se queda en la zona. Manolo tiene una gran trayectoria. Habría que especificarnos en algunas de estas personas, teníamos para una conferencia para cada uno, una biografía de él, pero hay que ir saltando en el tiempo. Él llega en 1939 y en 1939 llega a organizar ya
una partida que fue la de 4 o 5 hombres que llega a componerla, luego con 50, en su mayoría, por lo menos con ideas comunistas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona como el Campo de Gibraltar, Serranía de Ronda, que lo que más perduraba era senetistas, era anarquistas, ¿no? Sin embargo, y además tenían serios problemas a la hora de Jimena, por ejemplo, en una zona donde van a salir muchos guerrilleros y todos eran de la CNT, está claro. Y la parte de Algeciras, inclusive hasta los funcionarios del ayuntamiento cuando es tomado, en su mayoría eran del CNT, ¿no? Pero ya tenemos el primer hombre en la sierra. Manolo era un hombre de ideales de izquierda, de comunista, perdón, y Manolo cuando llega empieza a conectar con la gente del Partido Comunista. El partido, hay que tener también claro el concepto que estamos hablando en los primeros años de la guerra, los posibles hombres políticos que hubiera, tanto de CNT como del Partido Comunista, o estaban en las cárceles o estaban, o sea, no existían esos comités ni nada, y quien más le va a ayudar a los comités, esto es una cosa que no se tiene muy en cuenta y que lo deben de tener hoy, precisamente los partidos de izquierda, la gente que estuvieron en la sierra son los que empiezan. En el caso concreto de esta zona, que ya os digo que se podían hacer muy pocos sabotajes, porque el estrecho estaba súper vigilado, lo que se hacían era secuestros. Ese dinero, que se rescataba de los dineros, que les quede a la gente claro cuando se habla así de esta forma de la guerrilla, uno, como es natural, iba para poder mantenerse ellos, otro iba para temas de armamento, y otro se los daban a los que ya habían venido o habían salido de las cárceles, como muy bien ha dicho la compañera, y que estaban en una situación en el pueblo y que van a empezar a organizarse clandestinamente otra vez los comités comunistas o bien sea la gente de los comités senetistas. Ese dinero va allí y también va un dinero que ellos mismos, la parte política, les va a ayudar luego para poder comprar armamento para tener este tema con la guerrilla. Entonces, Manolo, que nació en Valle en 1911, es un hombre claramente comunista. Manolo llega a reunir a 50 personas, hizo una partida en un principio que se llamó Stalingrado. La segunda partida que hay importantísima es los morenos de corte. Los morenos de corte, primeramente va a salir ahora que están en imprenta los dos libros, uno que va a salir dentro de unos días y el segundo es la partida de los morenos de corte, que ya está en imprenta también. Es una partida muy importante por muchas razones. La primera eran 3 hermanos que pertenecían a una familia y que a una familia humilde, que hay cuando la represión en Cortes de la Frontera sufre bastante la familia, una familia que queda desmembrada, y los 3 hermanos terminan en el campo de concentración de Bucó. Se escapan y vienen para abajo el mayor Diego Moreno Barragán y Francisco Moreno Barragán. Julián se queda por la parte de Granada intentando a ver que sí podía rehacer su vida por ahí, pero termine andando y llega otra vez a la sierra de la parte de Casares, donde con los hermanos empiezan a actuar como esta guerrilla. Esta es la primera guerrilla y de las pocas que hay en la provincia en la que están ubicadas mujeres. Actuó, no cabe duda, por allí Diego Vázquez Durán, también se escapa con ellos. Andrés Pérez, Andrés de Corte, también es otra de las personas que llega en ese mismo tiempo a la sierra. Juana Chaconcano era de Estepona, de la frontera, de Estepona, una mujer, ella sí era de ideas comunistas. Juana era, como decía, mi suegro la conoció, era de Estepona y decía, era una mujer joven de armas tomadas. Sí, como decía esa expresión de los... Juana no se casa, pero se hace compañera de Julián Moreno Barragán, tiene un hijo. Juana llegó a vivir hasta el año 1900 en Madrid. Consuelo Caro García es la pareja de Francisco Moreno Barragán, a pesar de que fue detenida. Luego rehació su vida y se fue para el norte, esto se relata en el libro. Y Josefa Bernal López estaba emparejada con Diego Vázquez Durán. Diego Vázquez Durán en la sierra muere por la Guardia Civil en un tiroteo y Josefa Bernal pues pasó al extranjero, vivió en el extranjero, no sé si sigue viviendo o no, pero ahí está. Esta partida es quizá la más importante que existe en la sierra. Esta partida
junto con gente de Casares, que estaban en la sierra y del campo de Gibraltar, empiezan a actuar en la sierra, y esa partida una y otra vez juntos, unos por un lado, otros se movían en la sierra, pero ya actuaban juntos, con Pablo Pérez Hidalgo, que de momento es la persona más destacada significativamente política que hay en la sierra. La tercera partida es la de Bernabé López Calle, el comandante Abril, de todos conocidos, hay biografías por todos lados, que fue guardia civil en la República, que no le fiel a la República, y además, una de las cosas que la conocen poca gente, él es importante, su hermano quizás lo fue más, que era Pedro López Calle, de la columna de Pedro López, alcalde de Montejaque. Bernabé llega a la sierra, pero Bernabé llega a la sierra ya en el año 1943. Lo que no cabe duda que es la persona por carácter, porque militarmente se había formado durante y antes de la guerra, y Bernabé va a ser luego el protagonista, en cierto modo, de lo que al final veremos, si nos da tiempo, lo que fue una agrupación, la última agrupación que hubo del ejército guerrillero, la agrupación Fermín Galán. Las zonas de actuación donde hemos dicho antes que estaban, dado que la zona cubil era muy extensa, desde un principio ellos, algunas veces de forma informal y luego de forma formal, lo dividieron en esa zona en 4 zonas. Lo que no quiere decir que cada uno se repartiera la zona y actuara allí, no. Si hacía falta, porque iban a hacer alguna actuación. Cuando hablamos de actuaciones, en su mayoría eran secuestros. Salvo algunas veces que, bueno, que hubo momentos en que quisieron cepillarse más de uno que se lo merecía, aunque tuvieron suerte, pero vamos, se lo merecían por muchas circunstancias, ¿no? Pasaban de una zona a otra. Como veréis, la zona 1 estaba la parte de Cartagena, Palanta, Pujerra, Ubrique, Benarrabá, Gaucín, Casares, Manilva, Estepona, Cortes de la Frontera. La zona 2, San Roque, Guadiaro, Castellar de la Frontera, Gemena de la Frontera, Ubrique, Algar, Villa de Luenga del Rosario, San José del Valle, Rota y Jerez de la Frontera. Y la zona 3, Montejaque, Ronda, Riate, Cuevas del Becerro, Alcalá del Valle, Orbera, El Castor y Puerto Celano. En esta zona, en las distintas zonas, estaban ubicados lo que podemos llamar las bases guerrilleras, que tenían en las distintas zonas, y donde además estaban las zonas, las bases, estaban los campamentos y lugares de auxilio y lugares de paz. Todo esto estaba ubicado ahí, que los conocían ellos perfectamente y que además de uno a otros días. En las bases eran un lugar de encuentro en determinados momentos de los guerrilleros. ¿Y qué es lo que hacían allí? Principalmente se abastecían de aquello que, a través de sus enlaces y auxiliadores, de lo que les faltaba, como podía ser cuestiones de comida, cuestiones de aseo, recibían noticias, intentaban en algún momento, que es lo que más pretendían ellos. Es curioso ahora contar una anécdota. Si alguno iba mal de la boca, de buscar ya quien iba a subir a la sierra para que le sacara la muela, si es que, aunque en realidad, es curioso, no solían tener la boca muy mal. En casi todas las causas con las que yo he dado, me imagino que mis compañeros que tenía aquí hablando con algunas, cuando abrían las mochilas que llevaban, no faltaba nunca la pasta de dientes y un cepillo de dientes. Imaginaros el tiempo que estamos hablando. Y era prioritario. Si la boca se iba, pues imagínate, para que pudiera alguien subir a la sierra. No era la primera vez que habían bajado desesperados a un pueblo con pistolas en las manos y habían cogido al que sacaba la muela, porque siempre no había dentista, podía ser, y se lo llevaban para arriba a punta de pistola que sacaran las muelas, ¿no? Por eso se cuidaban, se aseaban lo suficiente que podían. En ese lugar también se ponían a punto las escopetas, los fusiles o el armamento que tenían, y en esos sitios también se leía la prensa, y entre ellas se leía el periódico El Carpense de Gibraltar, que se lo hacían pasar desde Gibraltar, el comité se lo hacía pasar a la sierra, donde ese periódico, por ese periódico sabían ellos qué es lo que estaba pasando en Europa e incluso en España, porque claro, no había censura, por tanto, y lo tenían claro.
aparte de, como veis, los boletines que le llegaban y la información que le llegaba. Y allí hacían, yo tengo reproducidas fotografías en hojas de libreta, pues los turnos que le tocaban la sierra, cuándo les tocaba, por qué tenían que ir a un sitio determinado, o sea, y los recibos que pagaban los hacía el que estaba al tanto de las perras, y en ese sitio también unos a otros intentaban de enseñarle al que no sabía. Si hay alguno que haya leído algo sobre los morenos de corte, a Julián Moreno Barragán el régimen se encargó muy mucho, como fue el único que pudo coger de los hermanos, no solo de martirizarlo a tope, que él mismo intentó de suicidarse en la cárcel, sino que además le echó la culpa de todo lo que había en la sierra, habido y por haber, ¿no? Y lo pone como un verdadero canalla. Julián fue un hombre que cuando se decidió de venirse para abajo, fue enseñando en los cortijos, a cambio de que le dieran de comer, a leer y a escribir. Así conoció a Juan, en un cortijo. Y era un hombre muy amante a los niños. Veréis que las cosas que el franquismo tiró de él, cuando esté en el libro, no tienen nada que ver con la realidad, y además las he podido comprobar. También existían, como he dicho antes, los asentaderos, los refugios, los campamentos y los lugares de paz. Estos boletines le llegaban periódicamente. Si alguno de los guerrilleros de la zona nuestra, que hubo también, ahí no todos eran hombres políticos, cuando se cogía un macuto y se encontraba esto en uno de ellos, sin lugar a dudas, tenía también detrás suyo un historial político, bien cenetista o comunista, seguro. Estos eran los que procuraban que los otros que habían llegado a la sierra, que llegaron algunos que verdaderamente eran delincuentes, en cierto modo meterlos un poco por medio. La actuación de la Guardia Civil en la zona que estamos estudiando, para no repetirme más con la zona, en el año 1944 se le encarga al teniente coronel, a este señor que había estado antes en regulares, podéis ver en el historial que tenía, y no cabe duda que lo hace con eficiencia, lo hace con bastante eficiencia, aunque hubo un problema también entre la Guardia Civil y el Ejército. Se inventan los destacamentos de la Guardia Civil, que aún hoy existen en aquella zona, y me imagino que en esta parte también. Si no había un destacamento de la Guardia Civil, propiamente dicho, siempre existía algún corazón caritativo que les decía: pon la cárcel aquí en mi cortijo. De ahí que cuando muchas veces se leen los libros, el destacamento de Buenas Noches un cortijo, ¿sí? Porque allí hubo gente. El de la granja en los barrios, hoy, que es una finca maravillosa, allí hubo gente. Y si pudiéramos entrar, los que estamos aquí con los detectores, nos íbamos a llevar muchas sorpresas. Igual que nos íbamos a llevar alrededor de cada destacamento de estos. Estos destacamentos, por si alguien iba por la tierra, pues puede ser lo más oculto de la sierra, ustedes se pueden imaginar. Allí había un casetucho donde vivían 4 guardias civiles y los que iban de paso, y allí llevaban a gente que luego no volvieron tampoco. A lo mejor que se perdieron en el monte. También aquí ya empieza a actuar la contrapartida, que no os voy a contar para no extenderme mucho en la contrapartida, que es lo que era la contrapartida, ¿no? La contrapartida, entre las cosas que en la zona hizo más mal, era que se vestían igual que un guerrillero, con una ropa, un pantalón de pana, unas botas de campo, una gorra, una mascota, pero querían hacerlo tan mal que en algunos casos se colgaban la escopeta con una cuerda, cosa que nunca llevaron los guerrilleros. No se la acordaban con una cuerda porque un hombre todo el día andando en el monte con una cuerda aquí termina desgarrando del hombro. Lo hacían tan mal que hasta los niños los conocían quiénes eran. Pero sí se encargaron de hacer barbaridades en los pueblos para poderle echar culpa, como por ejemplo hicieron cosas con Bernabé López Calle, que Bernabé, que yo sepa, y no sé si existen los milagros, no podía estar en 3 sitios a la vez. Yo lo comprobaba. Incluso cuando Bernabé estaba todavía en la cárcel de Málaga, ya estaban diciendo que Bernabé hacía cosas y Bernabé salió en el año 43. Esto para que, claro, a los enlaces imaginaron las palizas que les daban. Cuando antes os he hablado del fichaje, porque no tiene otro nombre, perdonadme la expresión, que se querían ventilar en Ubrique, tuvieron mala suerte porque aquel día iba todos los días a la iglesia y pasaba con una moto grande por la carretera y lo estaban esperando los guerrilleros, y aquel día no menos fue a la iglesia. Fíjate qué pena. Ese personaje es un sargento de la Guardia Civil de Ubrique. Este, como entrevistaba tanto a políticos como a guerrilleros y a todo que le olía a la izquierda, republicana, todo lo que no era del reino, lo sentaba, cogía una tabla
una tabla así, le clavaban unas puntillas así y con eso le daban las espaldas. Así empezaban los interrogatorios, la pieza. Me imagino que lo habéis comprendido, ¿no? Sacaba la puntilla por el otro lado y con eso le... También actuaba en la zona del ejército. La gente cree que el ejército, lo ha dicho también muy bien la compañera, cuando hablamos de la Guardia Civil, nadie habla del ejército, pero lo que yo creo que he visto, yo y mis compañeros de investigación, las penas de muerte no las firmaban los fascistas, las firmaba el ejército. El que mandaba a matar era el ejército, los otros eran los que mataban, unos por gusto, otros porque se los mandaban, pero no se nos olviden que el que firmaba las penas de muerte era el ejército, el que juzgaba era el ejército. El ejército en la zona también tuvo una actuación bastante importante. En un principio, es verdad que hubo batallones regulares de los que habían quedado que los pusieron para la gente de la sierra. Eran tan malos que duraron un poco. Y los militares también duraron un poco. Y Franco, no cabe duda que le dio la parte más mala a la Guardia Civil, porque sabéis que Franco no era muy adicto a la Guardia Civil porque era la que más había retenido dentro del tema. Por eso, cuando hablamos de la guerrilla, hablamos mucho de la Guardia Civil, pero también lo hay. Este es el ejemplo de cómo le dijeron que se tenían que hacer la vigilancia. Si os dais cuenta, esto es una planilla y esta es la ruta que este día ha seguido un grupo de militares por la sierra, y aquí tuvo un encuentro, este sale en este primer libro. La Guardia Civil tuvo un encuentro con 4 guerrilleros, mueren 2 guerrilleros, un guardia civil sale herido en la mano y 2 se escapan. Si esto está en los archivos, es muy curioso. Ustedes, esto que veis aquí es un papel de transparente, blanco, y está dibujado. Eso ustedes lo llevan a un mapa y cae justo en el sitio donde está. Y luego tenían que hacer este informe en el que decía a la hora, en el momento en que había sido ese encuentro. El tema del ejército, la única cosa que me parece a mí justificable es que le dice el gobernador militar que a la gente de la sierra no se les vuelva a llamar bandoleros ni los de la sierra, que le llamen rebeldes. Lo mandan un telegrama secreto. Bueno, en cierto modo, este gobernador militar debió de ver que eran gente militares que había y tuvo ahí un cierto... pero Franco le dijo a la Guardia Civil que lo que le tenía que llamar era lo más despectivo que había, que eran bandoleros. Cuando se habla de los bandoleros, si aquí hay alguno que estudia los bandoleros, es muy bonito, habla de Diego Corriente, del otro, pero en realidad los bandoleros eran unos delincuentes que tenían al pueblo harto, y sobre todo a la gente del Málaga estaban hartos de los bandoleros. Mi abuela, que vivió algunos tiempos, se acordaba del bacalaero de Málaga y decía que era el criminal más grande que había existido en la sierra. O sea que eso es así. Otra cosa es que lo hubiera, bueno, por eso Franco, que sabía que los andaluces en la sierra estaban tan hartos de los bandoleros, le puso el calificativo de bandolero para despreciarlo todavía más. Bien, la influencia ideológica no es que fuera así. En los años que yo he estudiado y por lo que le he escuchado a otros compañeros, si cogemos esta parte, desde Málaga, desde Granada para acá, el dominio, la gana de unificar la guerrilla, de que todo se organizara, es del Partido Comunista, siempre lo fue, hacia el campo de libertad. Y por la parte de Sevilla era CNT y el anarquista. Eso no quiere decir que no existieran anarquistas en Granada, en Málaga y en todos lados, pero las influencias, quienes van a coger ya, porque ya se están moviendo en estos tiempos, el que se organice un ejército guerrillero, que la gente que está desmadrada en la sierra, sobre todo ya en esa parte de Algeciras, de toda esta parte de ahí, que está todavía poblando por la sierra, con todo, esta es la fuerza política ¿no? que llega. No cabe duda que por la parte de Málaga, yo no voy a hablar de Ramón Villa porque lo conocéis de sobra el tema. Ramón Villa llega aquí con la consigna de que tiene que organizar la guerrilla en la provincia desde Málaga hasta donde pueda. Es la consigna del partido y hay que hacerlo. No cabe duda que cuando cae Ramón, estaba también Alfredo. La desgracia, como muy bien sabéis, habría que hablar mucho el tema, es que cuando Alfredo escogió, entre las desgracias que pasaron, es que le cogen la agenda a Alfredo. Bien, pues por parte de la CNT, ella se movía con sus comités hasta llegar a los comités de los pueblos. Que no cabe duda, sería otra parte a estudiar, ya hay libros por ahí, que cada comité tenía enlaces y gente nombrada para estar en contacto con la gente de la sierra. Por ejemplo, en el libro de Batalla de Jimena, la gente del comité del campo de Gibraltar tenían un contacto
en Jimena de la Frontera, Curiosidades de la Vida, era un guardia civil que le habían expulsado, que era el que se encargaba de comprar pistolas para hacer la guerrilla, ¿vale? Y Curiosidades de la Vida, voy a contar como anécdota. Yo he tenido la suerte, igual que Pedreño, de conocer a algunos de los guerrilleros vivos que han muerto desgraciadamente, fue como conocido nosotros. El comandante Río me contaba a mí de Córdoba, dice, el sargento de puesto, dice, tenía tantos niños y te pasaban tanta hambre cuando no llegaba el sueldo, que nos vendía a nosotros las balas que luego íbamos a utilizar con ellas. Se las vendía a los guerrilleros. Ramón y Alfredo organizan el tema desde Málaga para que existan los delegados, o sea, una especie de enlace con el campo de Gibraltar para ir unificando y que desde ahí se vaya organizando la guerrilla, para organizar a la gente de la guerrilla. Aquello era un desmadre y aquello había que organizarlo, había muchas partidas, ya estaban las agrupaciones guerrilleras en el centro de España, estaban por todos lados y sin embargo allí todavía estaban la gente. Es cierto que eran un poco rebeldes los guerrilleros de allí, ¿no? Decían que no querían saber mucho, que sí, que eran comunistas, pero que eso de que lo metieran por vereda no les gustaba mucho. Se nombra un delegado del Partido Comunista. Este delegado llega al campo de Gibraltar, conecta con la gente de, no solamente con Manuel Costa Lozano, del campo de la línea de la Concepción, no solamente con él, sino que además él ya conecta con guerrilleros y conecta con la gente de Gibraltar. Esto es muy importante, con la gente de Gibraltar y con Manuel Costa Lozano. Manuel Costa Lozano va a ser el hombre que es engañado. Esto tiene José Aurelio escrito bastante de vez, una trama que es la del policía Troncoso. El policía Troncoso es un policía, un inspector que se hace pasar por que conocía a Alfredo, que estaba dentro del aparato del partido, y llega casi en el puesto, no entender a este, que llega en el puesto de este delegado. Este le dice que el partido no le ha dicho nada, no le ha dado tiempo, yo estoy aquí, le da la consigna, este pobre, bueno, pobre entre comillas, le cuenta a su compañero y camarada todo lo habido y por haber, y se lo estaba contando el inspector de policía. Imaginaros la redada, justo con lo que se había pedido aquí, y ahora voy a hablar cronológicamente de las detenciones que hay. Un hombre muy importante, su hijo que vive, era chatarrero, le faltaba un dedo, le llamaban el manco, había estado en Tánger, había luchado y el hombre lo cogieron, bueno, luego murió ya de mayor, pagó su cárcel, murió de mayor. Y este delegado, que lo dejo ahí sin nombre de momento porque me falta que explique algunas cosas, es muy importante, de Málaga, también es cogido en las redadas de aquí de Málaga, pero este lo cogen en el Toril, en San Roque, cuando va a coger el autobús de Portillo y dentro de allí lo detienen. Lo detienen, lo llevan a Estepona, lo meten en la cárcel aquella noche y este cuando ve lo que va a pasar se quita la gafa, le quita el cristal y se corta la oreja. Antes de que le vayan a pegar, lo cogen a tiempo, no pasa nada, estuvo en la cárcel, le dieron palizas de muerte. Podía hablar poco porque aparte, lo que podía hablar, ya habían cogido a Manuel Costa Lozano y todas las redadas que se habían hecho en Málaga y pudo hablar lo que prácticamente no sabía. Lo que sí cogieron era que este contacto se hacía, esto es nuevo, lo adelanto, sale en el libro, voy a ser el primero que lo sabéis. En la línea de la Concepción hay una casa que compran los guerrilleros de la partida de los Morenos de Corte, donde en esa casa se unían la gente del partido, se hablaba, allí llegaban los guerrilleros, llegaban las noticias y este enlace llegaba allí. Cuando cogen el enlace, cogen precisamente a la mujer que os he dicho, no a Juana, a la otra de la partida, a las hijas, con una pila de gente dentro de la de y por supuesto lo que más le dolió a la justicia de aquel momento, que lo que encontró allí eran pasquines del Partido Comunista. Eso es lo que más le dolió de lo que había encontrado. Habrá que ver qué pasó con la casa que se quedó uno de los policías, porque era propiedad de los guerrilleros. Llega el tema, voy dando saltos, luego si queréis nos preguntáis lo que queráis de la guerrilla. Llega una serie de detenciones que hay en el campo de Gibraltar y en la Costa del Sol. En marzo del 45, en el campo de Gibraltar, esto está en el libro que salió de Castellar de la Frontera, un grupo de gente del CNT, o sea, el comité del CNT y los que eran el comité del Partido Comunista se están dando cuenta de todo lo que se está liando con el tema e intentan, a ver, de alguna forma, era difícil poner a comunistas y anarquistas de acuerdo, pero ahí
Lo van a intentar ellos, con Pino Panal a la cabeza y con Manolo lo van a intentar. Hacen una reunión y van a ir a Madrid a pedir, en cierto modo, a ver qué opinaba su comité, hablo de los anarquistas, arriba. En aquel momento ha habido en Madrid una redada donde ha desaparecido prácticamente toda la gente de CNT y estaban ya, y la policía se da cuenta y no los detiene, sino se viene en el tren con ellos. Cuando llegan a Algeciras, hacen vamos, se dan cuenta, empiezan a coger chivato y a coger gente, y es una de las redadas más grandes que se da en Algeciras, donde aquella noche la gente iba presa, ya no cabía en las comisarías, y entonces lo llevaron al matadero municipal que se estaba haciendo en autobuses. Se cogieron gente de todo el campo de Gibraltar, y cogieron gente de todos lados, tanto anarquistas como comunistas. La cosa tuvo repercusión hasta Granada, otros escaparon. Esa es una de las redadas más fuertes que hay. Os lo voy explicando para que vayáis viendo cómo la guerrilla ya va llegando a su... Luego está la de la Costa del Sol. En la Costa del Sol, durante los meses de agosto y septiembre de 1945, hubo una redada, como he dicho, y cogen al responsable provincial de la organización, Antonio Campos Roldán. Al responsable de la zona occidental era José Chicón Martín, y de la zona oriental, el Mar y Ángel Lozano, además de gente de los pueblos, o sea, los van mermando, con lo cual, esto es para que cuando se dice que la gente de la sierra luego ya supervivía, claro, es que aquello ya estaba dejando a aquella gente aislada, aparte de lo que tuvieron hecho la compañera, cómo se abandona luego a la gente que también luchaba después de la Segunda Guerra Mundial, como aceptaron algunos demócratas, aceptaron a Franco y dejaron a un lado a esta criatura. Hablo, como ustedes saben, lo dejaron abandonado, y luego los propios partidos decidieron que había que luchar de otra forma y también lo dejan en la sierra. Ahí detienen muchísima gente en esa redada. Luego hay una detención que en la detención en el puerto de Algeciras, el 6 de agosto de 1947, donde cogen a estos dos hombres. Este guerrillero, más que guerrillero, este hombre se fue, desertó, ya estaba harto de él, se mete en la sierra y anda. El recluta era de Cuevas del Becerro, pero actuaba por aquella parte. Este era un joven de Jiménez. Tanto uno, no había hecho la guerra siquiera. Este se va a la sierra por circunstancias que también salen a dar en el libro. Y cuando los cogen a los dos, las palizas fueron tan mortales. Quizás también la poca experiencia de no haber tenido esa madurez, de haber pasado desgraciadamente una guerra y momentos difíciles, van a empezar a decir bastantes cosas, con lo cual el círculo se va cerrando en la provincia. En agosto de 1949 es detenido en Sevilla. Al mando de la Guardia Civil se envió al famoso caballero Caña, que, como dice José Aurelio, de una trayectoria penosa también como capitán. Después de todo lo que había hecho por aquí, los dijeron: como eres muy bueno, te vamos a mandar a Sevilla. Y hubo una red en Sevilla, cogieron a más de 50 personas, en las que estaban muy bien organizados. Los funcionarios del ayuntamiento, con gente de la CNT, hacían estas cartillas de navegación totalmente legales, y esto pasó a muchísima gente a Marruecos además con papel. También son cogidos, también tiene una repercusión que va para arriba y va para Sevilla y para allá. En septiembre de 1949 mueren una serie de enlaces de la guerrilla, que son Juan Gallardo Aguilera, el Yesero, y Delfonso Delgado Román Arias, el Jerezano, y los hermanos Domingo y José Márquez Vega, los de la Sopa. Caerán además muchos detenidos más. Tener en cuenta que cuando caía alguna de estas personas, detrás iba, imaginaros, ¿no? Hay una cosa que no solamente ya eran las palizas, sino que por deducción, tener en cuenta que la mayoría de los guardias civiles ya ha habido un momento en que, aunque habían llegado destinados a esos sitios, ya se habían casado con gente del sitio y eran gente que ya conocían a quienes estaban allí. Otros incluso eran sobrinos incluso de los que estaban en la sierra. Cuando se van deteniendo a gente y dicen: pues si ha caído el cuñado es porque la madre, que también era de izquierda, ya se iba liando el tema, ¿no? El 12 de septiembre de 1949, al intentar huir, son abatidos por la Guardia Civil también en Ubrique. Eso da lugar a una redada impresionante hasta tal punto, y le dieron tantas palizas que cuando estas personas los llevan a la cárcel provincial de Sevilla,
bastantes personas, los propios funcionarios que están allí dicen, pero no, esta criatura, ¿de dónde viene que vienen esos polvos? Imaginaros para que diga que es un funcionario de aquellos momentos, ¿no? Del estado tan lamentable y tan deplorable que habían llegado. El 17 de diciembre de 1949 es una fecha clave. Se hace un secuestro, ya está Bernabé en la guerrilla, ¿no? Se hace un secuestro en el que quizás sea de los más gordos que se pidieron en la zona, y yo creo que en parte de España. 700.000 pesetas de aquel entonces. Se la sacan a don Juan Bachiller Armario de la parte de Arcos de la Frontera. Imaginaros la que ese señor lió. Yo tengo la causa en la que años después le tuvieron que devolver hasta los billetes que rompió el guerrillero Picado y la arma que habían robado los guerrilleros en su casa. Se las tuvieron que devolver, y además, pero dárselo. Mueve Roma con Santiago, y la represión a la guerrilla es más fuerte. Mientras se está organizando el ejército guerrillero en España, como veréis, la dirección estaba en Madrid, con Jesús Monzón, Agustín Sánchez, que es curioso, Darío, no lo confundan ustedes, también tenía de sobrenombre el hijo de Bernabé López Cádiz, era Darío. La jefatura, vamos para acá, y la parte que corresponde y que tiene, por eso digo que son hermanas las guerrillas. Roberto, Ramón Villa, y al final queda Alfredo, y de ahí va a emanar lo que luego os voy a hablar de la agrupación Fermín Galán, y desde aquí es de donde viene, con todas las consignas dadas por el partido. Que aparte de que Ramón Villa, igual que otros muchos, estaban en África, hay una parte importante que la hemos comprobado ya, y que mucha gente que nos indicaba la investigación ya sabemos que es verdad. Mientras que la Segunda Guerra Mundial está, los propios americanos se encargan de que la cantidad de republicanos que hay en África hace como una especie, ustedes saben que los americanos son muy adictos a hacer muchos ejércitos de estos de Rambo, mucha gente especializada. Los coge a republicanos españoles, hace un campamento y los está enseñando y los está preparando a los americanos para cogerlos y dejarlos caer en España para que ayuden a la gente en los sitios de la guerrilla para meterle mano a Franco. La evolución, como muy bien ha dicho la compañera, que da la Segunda Guerra Mundial, y que los americanos ya están pensando en las bases, hace que sean los propios americanos los que cuando termina esto le dicen a Franco: mira Paco, lo primero que tiene que hacer para el tema de la base es a ver cómo limpia la sierra de toda esta gente. Fijaros cómo cambió la historia. Hasta ese momento me contaba a mí, incluso Cubrito y testimonio orales, mira Luis, la sierra era mala, pero era verdad que en determinado momento venía una patrulla de la Guardia Civil, nosotros de frente, y nos dábamos la vuelta y cada uno tirábamos porque no teníamos nada. Y en ese momento se acabó, porque en ese momento Franco es cuando le dice al ejército y a la Guardia Civil: para adelante. Y para adelante era que empezaron por la gente en los pueblos, empezaron por las mujeres de los guerrilleros, empezaron por los enlaces, empezaron por ahí las palizas a las mujeres. Por ejemplo, hay un guerrillero en Jimena que tiene de sobremote el potaje, la madre del potaje, la pobrecita mía, no había una vez que pasara por una de las calles que no la cogiera la Guardia Civil, la metiera para adentro, harta la torta para que dijera dónde estaba el hijo, y la pobre que no sabía dónde estaba el hijo. Esto fue lo que pasó. Y lo que hicieron los americanos, que se sepa que esto estaba sin hecho. La agrupación Fermín Galán se va a hacer con Bernabé, no cabe duda, una persona que tenía todo el beneplácito de todos los guerrilleros, incluidos los comunistas, y de Manolo. La agrupación se llamó la Agrupación Guerrillera Antifascista Fermín Galán. Dieron el nombre de Fermín Galán. Se nombró como jefe por unanimidad en la Sierra de Cabra. Se reúnen en la Sierra de Cabra, que está por la parte de Alcalá. Se reúnen todos los guerrilleros del campo de Libertad, Serranía de Ronda, todos se reúnen allí, más de 50, y nombran como jefe supremo a Bernabé López Cádiz y a Manolo como jefe de Estado Mayor. Manolo y Bernabé no se llevaban bien, porque además eran dos hombres de grandes ideales, uno con sus ideales anarquistas, por tanto no quería saber nada con los comunistas, y le pasaba a Pablo. Es verdad que en la sierra lucharon juntos, no hubo disputas nunca, pero había un cierto ritintín, ¿no? Yo os puedo contar
con respecto a la historia de Bernabé, como anécdota, de su propio hermano. Bernabé, si leéis todo lo que hemos colgado y todo lo que hay, Bernabé es un hombre que cuando está armando lo quitan los comunistas y lo mandan a la academia, lo quitan del batallón en plena guerra, lo mandan, y luego él el que tiene que ir, en fin, hay una historia. Y su hermano me contaba cómo estaban en la Puerta del Sol cuando ven de venir los primeros camiones comunistas, ellos le dan y luego se enredan allí entre ellos mismos a tiros. Entonces no se podía. Eso es una cuestión que hasta hoy día, hasta incluso dura, ¿no? Se desenvolvió la guerrilla, la hacen en el Campo de Libertad, lo consiguen por fin entre el Partido Comunista. Ya es quien ha tomado la rienda de la guerrilla del Partido Comunista. Los anarquistas, prácticamente, haceros cuenta que un comité comunista de los últimos tiempos duraba un mes. En un mes, no sé cómo, como eran libertarios, pues todo el mundo se enteraba de dónde estaban. Iban, lo metían mano, y incluso hay un momento en la provincia de Sevilla donde el que tiene que ver está dentro de la cárcel, porque ya no hay ni a quién poner, ¿no? Ya quien se hace cargo de la guerrilla, quien opta por el ejército guerrillero, que ya había optado en el año 39, era el Partido Comunista. Así vamos llegando a lo que ya es la erradicación en la serranía de Orden Campo de Libertad. En la garganta del Jurado, bueno, Bernabé ha muerto ya días antes, la agrupación se hizo el 2 de febrero de 1949. Como tal agrupación, ya está hecha. Y la trayectoria que tuvo fue muy pocos meses, porque en diciembre de 1949 matan a Bernabé López Calle, ya que ellos se desmadan. Uno sale huyendo, uno de los que salen huyendo es el guerrillero El Potaje, con Caracoles y con el hijo de Bernabé. Y se van a la garganta del Jurado. Tan solamente se llevó al hijo de Bernabé con su padre, uno fue a principio y el otro el 30 de diciembre, también lo matan y prácticamente en las mismas circunstancias que al padre. Uno de los guerrilleros delata a los demás y bueno, hay varias versiones, ya las veréis porque esto también sale ya dentro de poco. Luego, la emboscada del Cortillo en el Hotel Reina Cristina de Algeciras. En el Hotel Reina Cristina de Algeciras, el Comité Regional de Sevilla y